Las figuras de conservación son áreas en territorio geográfico que son delimitadas y definidas para conservarlas y conservarlas a largo plazo. ¿Y qué es lo que se conserva en esas áreas? Principalmente la naturaleza, lo que esté dentro de esas áreas en términos de naturaleza y los servicios ecosistémicos que esa naturaleza nos presta, entendiendo como servicios ecosistémicos los beneficios que recibimos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el hecho de que tomemos de la naturaleza agua para consumo humano es un servicio ecosistémico. Entonces, conservar implica conservar la naturaleza, esos beneficios que recibimos de ella y los valores culturales que estén asociados a ella. Cuando se conserva no es solo pensar en un área que no se toca, sino donde puede haber presencia del ser humano. Eso quiere decir que podríamos tener áreas que van desde la conservación estricta hasta áreas donde puedan haber actividades del ser humano utilizando y aprovechando esas zonas donde se hacen las dos cosas, conservar y utilizar. Podríamos tener el Parque Nacional Natural de los Nevados, que es un área de conservación estricta, el Santuario de Fauna y Flora Tunquimbayá. Podríamos tener también el Parque Nacional Natural Tatamar de carácter nacional y podemos tener áreas de conservación estricta de carácter regional, como por ejemplo el Parque Regional Natural Ucumarí. Cuando ya nos vamos moviendo de lo estricto a permitir usos, entonces podemos tener áreas como por ejemplo los distritos de conservación de suelos, Campo Alegre, Barbas Bremen, el Distrito de Conservación de Suelos del Alto del Nudo, La Marcada, o sea, son áreas protegidas donde se conserva la naturaleza, sus servicios ecosistémicos y los valores culturales que están allí inmersos. Dentro de una figura de conservación o un área protegida se puede conservar, se puede restaurar, se puede usar, se puede investigar y disfrutar. Cuando hablamos de las áreas que son de uso, que admiten usos como los distritos de conservación de suelos, por ejemplo, los distritos de manejo integrado, que es otra categoría de área protegida, ahí se promueve conocer, conservar, restaurar, disfrutar y educar. Pues evidentemente hay que tener atención, especial atención en cómo la presencia de seres humanos, de comunidades en un área protegida donde se conserva el agua, pues no entre en choque con el objetivo que se tiene esa área protegida, que es conservar el agua para el consumo humano. Entonces hay que empezar allí a analizar cómo es que se están dando los usos al interior de esa área protegida, entonces cómo son los sistemas productivos, si hablamos de ganadería o caficultura, por ejemplo, hasta dónde llegan esos usos en una microcuenca que es abastecedora de un acueducto, por ejemplo. Qué tan intensivos son esos usos sobre esas zonas. Pero también tenemos, por ejemplo, conflictos asociados con el turismo, ¿sí? Entonces, claro, son zonas que empiezan a tener un reconocimiento por la riqueza natural que tiene y por lo tanto llama a que la gente vaya y lo visite. Qué tan alta es la carga turística que puede soportar un área protegida, ¿cierto? Hasta dónde pueden entrar 100, 200, 300 personas a un sendero o a un sector que tenga el área protegida que sea de interés, como puede ser una cascada, un charco, un río o simplemente una zona boscosa de interés para transitar o para observar aves, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se planifican las actividades para que sean lo menos impactantes posibles en una zona que tiene una importancia para la conservación? Y el plan de manejo nos dice cómo está el área protegida, qué es lo que vamos a conservar de la misma y cómo la vamos a conservar. Cuando hablamos de la creación de áreas protegidas, entonces hay dos actores principales pues, que tienen competencia en la creación. Si hablamos de áreas protegidas de carácter nacional, pues entra parques nacionales. Ambas autoridades, tanto parques nacionales como la CARDER, para el caso del departamento de Risaralda, pues tienen la responsabilidad de hacer la administración y el manejo, que la intencionalidad es que desde el punto de vista de una buena gobernanza, pues se puedan tratar de encontrarles soluciones a lo que se vaya presentando. La partecita que a mí me toque hacer, la hago bien, porque es que el cambio en la sociedad está desde cada uno de nosotros.
Cuando hablamos de un PONCA, ¿cierto? En un plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica, las figuras de conservación pues tienen una presencia muy importante en el PONCA. Una de sus fases es la fase de zonificación ambiental. En esa zonificación ambiental se identifican cuáles son esas áreas de protección y conservación ambiental, donde las áreas protegidas emergen dentro de esa zonificación ambiental y se identifica, ojo, en este PONCA tenemos unas áreas protegidas que tenemos que garantizar su conservación para que puedan lograr esos objetivos de conservación a largo plazo y nos permitan obtener a nosotros como sociedad los beneficios de ese proceso de conservación que nos da como tal la naturaleza en esa área. Entonces, el rol del Consejo de Cuenca, de los consejeros en este caso, es uno, pues estar conscientes de la existencia de estas figuras dentro de la cuenca hidrográfica de interés. Entonces, es ir generando esa conexión entre cuál es la función que tienen esas áreas, por qué es que están cuidándose, por qué es que se están protegiendo y qué beneficios están generando.